Buenas tardes, mi nombre es Paula Herrera y junto con mis compañeros Marcelo Márquez y Gabriel Salcedo les vamos a estar hablando sobre patologías sexuales que varían en cuanto a método y patologías sexuales que varían en cuanto a frecuencia. Para empezar con las patologías sexuales que varían en cuanto a método tenemos el exhibicionismo. La sintomatología esencial de este trastorno consiste en necesidades sexuales intensas y recurrentes de por lo menos 6 meses de duración que están ligadas a la exposición de los propios genitales a una persona extraña, sin que se pretenda luego tener relaciones sexuales con esta persona, con este desconocido. Aunque muchas veces el exhibicionista se masturba al tiempo que se muestra, o cuando se está imaginando que se está exponiendo. Este trastorno suele presentarse solo en hombres, con las víctimas siendo mujeres y niños. Y además las consecuencias médico-legales de esta conducta son frecuentes, no son pocos los arrestos por esta causa, por este trastorno. Este trastorno suele empezar en la adolescencia, siendo la mayoría de los exhibicionistas personas casadas, aunque evidentemente su matrimonio suele ser conflictivo. Ahora, aproximadamente el 30% de los delincuentes sexuales masculinos detenidos son exhibicionistas y tienden a perpetuar en el tiempo este tipo de conducta. De hecho, entre el 20 y el 50% son detenidos más de una vez, es decir, vuelven a reincidir en estas prácticas. Ahora, los exhibicionistas pueden sufrir un trastorno de personalidad coexistente, como lo es, generalmente es antisocial, o puede ser también un trastorno disocial. El tratamiento del trastorno de exhibicionismo generalmente se inicia una vez que el exhibicionista ha sido detenido y este incluye el empleo de psicoterapia, grupos de apoyo y fármacos antidepresivos como los denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. También tenemos el masoquismo sexual. En este, el masoquista consigue la excitación sexual a través del sufrimiento, es decir, siendo humillado, golpeado, atormentado de cualquier manera. El diagnóstico debe hacerse cuando el individuo realiza actos, es decir, hechos reales no simulados que impliquen verdadero sufrimiento y no solamente cuando se entrega a fantasías de tal género. Se sabe que en relaciones sexuales sanas es frecuente que exista un juego de sadismo y masoquismo y las parejas compatibles a menudo lo buscan uno en el otro. Por ejemplo, el uso de pañuelos de seda para simular ataduras, las palmadas durante la actividad sexual son prácticas comunes entre parejas que lo consienten y no son necesariamente consideradas prácticas sadomasoquistas. Ahora, el trastorno de masoquismo sexual, por el contrario, implica que la persona está angustiada por su comportamiento o es incapaz de funcionar a causa de este. Y además, también podría implicar que los actos realizados pueden causar graves daños psicológicos o corporales e incluso la muerte, como ocurre en la asfixia autoerótica, por ejemplo. El tratamiento del masoquismo suele ser ineficaz. Ahora, también tenemos el sadismo sexual, que es lo contrario al masoquismo sexual. Lo esencial aquí es la imposición del sufrimiento físico o mental, real, no simulado, a otra persona, con el propósito de obtener la excitación sexual. Ahora, la pareja del sujeto sádico puede consentir o no a este trato. En el segundo caso, la actividad sádica puede determinar problemas legales. En casos severos, los sujetos llegan a violar, torturar e incluso matar a sus víctimas. Se sabe entonces que en relaciones sexuales sanas existe este cierto juego de sadismo y sadomasoquismo que se busca uno en el otro. Y las fantasías de control y dominio total son a menudo importantes para el sadista, donde ellos atan, amordazan a su pareja sexual de maneras sofisticadas. Pero por el contrario, el trastorno de sadismo sexual implica que normalmente la persona está angustiada por su comportamiento, es incapaz de funcionar a causa de este. También puede ser que lleve sus actos hasta el extremo y en algunas ocasiones provoca daños corporales, corporales o psicológicos e incluso la muerte. Y además el otro caso es que los actos afecten a parejas que no dan su consentimiento. Cuando se practica con parejas no consentidoras, el sadismo sexual se considera evidentemente un delito y es probable que continúe hasta que el sádico sea aprehendido. Este trastorno se diagnostica en menos del 10% de los violadores, pero se diagnostica entre el 37 y 75% de las personas que han cometido homicidios por motivos sexuales. Este trastorno es particularmente peligroso en personas que también sufren trastorno de personalidad antisocial y su tratamiento suele ser ineficaz. Ahora también tenemos el voyeurismo.
El voyeurismo se caracteriza por la observación repetida a gente que está desnuda, desvistiéndose o realizando prácticas sexuales, pero sin que el voyeurista busque ningún tipo de contacto sexual con la gente que está observando. Esta conducta constituye el método preferido y en los casos más graves exclusivo para conseguir la excitación sexual. A menudo el individuo se masturba durante el acto o poco tiempo después, pero no busca tener relaciones sexuales con las personas observadas. El voyeurismo generalmente comienza durante la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Es frecuente cierto grado de este, con mayor frecuencia en chicos y hombres adultos, pero cada vez es más frecuente en mujeres. También hay que señalar que la visualización de imágenes y espectáculos sexualmente explícitos, la pornografía, ahora ampliamente disponibles en privado, en Internet, no se considera voyeurismo, ya que carece del elemento de observación secreta, el secretismo, que es una característica distintiva del voyeurismo. Los médicos diagnostican el trastorno voyeurista cuando las personas afectadas se sienten angustiadas o son menos capaces de funcionar bien debido a su comportamiento, o han actuado según sus impulsos con una persona que no ha dado su consentimiento. El tratamiento, que suele comenzar cuando el voyeurista ha sido detenido, consiste en psicoterapia, grupos de apoyo y ciertos antidepresivos. Por último, tenemos el fetichismo travestista. Este trastorno implica necesidades sexuales y fantasías sexualmente excitantes, intensas y recurrentes de por lo menos 6 meses de duración que involucran el uso de vestimentas del sexo opuesto en un varón heterosexual. Los varones heterosexuales que se visten con ropa de mujer suelen comenzar este tipo de comportamiento durante la segunda infancia. Este comportamiento está asociado, al menos inicialmente, con una intensa excitación sexual. En etapas posteriores de la vida, a veces en la década de los 50 o los 60, algunos hombres que se habían travestido únicamente cuando eran adolescentes o veinteañeros desarrollan disforia de género. Pueden intentar cambiar su cuerpo a través de las hormonas y de la cirugía genital, reasignación de sexo. Los médicos diagnostican el trastorno por travestismo cuando las personas afectadas están muy angustiadas o no pueden funcionar bien debido a su deseo de vestirse con ropa del sexo opuesto, donde en este caso los grupos sociales y de apoyo son a menudo muy beneficiosos para los travestidos. Cabe destacar que no existe ningún fármaco que sea realmente eficaz, pero la psicoterapia, en caso necesario, puede ayudar a la persona afectada a aceptarse a sí misma y a controlar los comportamientos que podrían causarle problemas en su vida. Ahora continuamos con el froterismo o el frotismo. Esta va a ser una excitación sexual intensa y recurrente derivada de lo que sería el tocamiento, los roces o la fricción contra una persona sin su consentimiento. Se manifiesta por fantasías, deseos o comportamientos irrefrenables que se van a repetir durante lo largo de 6 meses, y dichas fantasías o actos sexuales van a representar lo que sería un deterioro o un malestar clínico significativo y un deterioro en lo que serían los ámbitos laborales, sociales o cualquier otra área del funcionamiento de la persona. Comúnmente se da en varones heterosexuales y el frotamiento se hace generalmente en lugares públicos, ya sea un autobús, en el metro, en reuniones, etc., de manera disimulada, pero pudiendo de todos modos generar problemas sociales o legales. En cuanto a la psicoterapia, se debe especificar si la persona se encuentra en un entorno controlado o bajo un estado de remisión total. El entorno controlado se refiere básicamente a aquellos individuos que están viviendo bajo una institución o bajo ámbitos donde la oportunidad del tocamiento o fricción se ha visto limitada. Pueden ser aquellos individuos que estén acudiendo como tratamiento a terapia. Mientras que la remisión total van a ser individuos que no han cedido a sus impulsos o deseos sexuales de tocar a la persona sin su consentimiento y que tampoco han sufrido malestar debido a dichos impulsos en cualquiera de los ámbitos clínicos o sociales o laborales, etc., durante un periodo por lo menos de 5 años. Ahora caemos en otras parafilias específicas. Esta categoría la vamos a aplicar para todas aquellas presentaciones donde predominen síntomas característicos de los trastornos parafílicos frecuentes que hemos estado mencionando, pero que no cumplen con todos los criterios de diagnóstico. Es decir, aquí vamos a estar viendo principalmente lo que sería el malestar clínico y el deterioro en cualquiera de los ámbitos sociales o laborales o funcionamiento de la persona. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar en esta categoría serían aquellos cuya estimulación sexual intensa y recurrente
impliquen la clismafilia, la escatología telefónica o el braquioproctosismoidismo. Comenzamos con la clismafilia. La clismafilia es una actividad sexual donde el hecho de administrar o administrarse un enema y retenerlo es fundamental. Es decir, aquellas personas que padezcan de clismafilia no van a obtener placer sexual de una relación sexual común, sino que van a necesitar la administración o más frecuentemente recibir un enema para poder tener ese estímulo, para poder excitarse y así conseguir el placer sexual. Estas prácticas pueden llegar a ser peligrosas debido a las zonas delicadas con las cuales se tratan, pudiendo resultar en desgarros anales, fisuras u otras complicaciones. Y en casos extremos, los clismafílicos pueden ir al médico, asistir al médico, fingiendo solamente para recibir un enema, o autolesionarse incluso para poder recibirlo. Seguimos con la escatología telefónica. Esta es una actividad sexual basada en la conversación erótica y obscena mediante llamadas telefónicas hacia un número desconocido. Estas llamadas pueden tornarse bastante incómodas y desagradables para aquel quien contesta, pues el escatólogo telefónico le gusta hablar con un lenguaje sexual bastante explícito y obsceno, además de poder estar gimiendo o masturbándose durante la llamada, inclusive llegando a soltar algunas amenazas como por ejemplo sé dónde vives, voy a ir a violarte, sin en realidad saber dónde vive la persona con la cual se está comunicando. Principalmente se recomienda a la persona que contesta que cuelgue y notifique a la compañía telefónica a la cual está suscrita, debido a que estas conductas son consideradas conductas de acoso y sean consideradas un delito. Comúnmente las víctimas son las mujeres por parte de hombres heterosexuales. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan mujeres u homosexuales acosadores quienes realicen estas llamadas y quienes sean escatólogos telefónicos. Por último, tenemos el braquioproctosigmoidismo, que trata de una actividad sexual donde se introducen los dedos, la mano y el antebrazo hacia el recto, y es una actividad que se produce comúnmente entre los homosexuales. Sin embargo, hay también heterosexuales que la practican. Ahora, en líneas generales, los parafílicos usualmente comienzan sintiéndose como incomprendidos y no consideran que sus conductas son patológicas. Sin embargo, luego comienza a presentarse la vergüenza, la culpa, empiezan a presentarse los síntomas clínicos como depresión, ansiedad, y se empieza a deteriorar su vida social, su vida laboral, y a menudo encontramos entonces una marcada inmadurez emocional. Y como se ha visto, los tratamientos generales para todas estas parafilias son el tratamiento cognitivo-conductista, la psicoterapia analítica o dinámica, y el control externo o la limitación de pulsaciones sexuales. Prosiguiendo con el seminario, hablaremos sobre las patologías de frecuencia sexual. Entre ellas encontramos de frecuencia sexual excesivamente alta y frecuencia sexual excesivamente baja. Entre las patologías de la frecuencia sexual excesivamente alta tenemos a la hipersexualidad o adicción al sexo. Esta es una necesidad incontrolable de sexo de todo tipo, desde relaciones sexuales con otra persona hasta masturbación o consumo de pornografía. Tanto hombres como mujeres pueden padecer de hipersexualidad. Sin embargo, esta recibe diferentes nombres para cada sexo. En el caso de los hombres se llama satiriasis y en el de las mujeres ninfomanía, aunque ambos hacen referencia y son descritas bajo el concepto de conducta compulsiva hacia el sexo. Es decir, ambas tratan de un trastorno psicológico en el que existe una obsesión por el sexo, unido a una libido o deseo sexual muy elevado. Este es frecuente entre varones o hembras entre 28 y 33 años. El concepto de aquellos que consideran a la hipersexualidad es un desorden en el que un umbral se alcanza cuando el comportamiento causa incomodidad o impide el funcionamiento social. Los hipersexuales pueden tener problemas laborales, familiares, económicos y sociales. Su deseo sexual les obliga a acudir frecuentemente a prostíbulos, comprar artículos pornográficos, realizar con frecuencia llamadas a líneas eróticas y mantener relaciones sexuales con desconocidos, haciendo que su vida gire en torno al sexo. Cabe notar que la cultura ayuda a invisibilizar un poco este comportamiento adictivo en el hombre, en la medida en que le es permitido mantener relaciones sexuales sin importar la frecuencia de estas, ya que esto es visto como algo propio de su sexo y dentro de los parámetros normales. Por el contrario, en la mujer es considerado algo indigno y no está bien visto socialmente. Esto repercute de manera más visible en el contexto en el que esto se desenvuelve.
Normalmente, el motivo de consulta de los pacientes hipersexuales es que infieren necesitan realizar la actividad sexual frecuentemente cada día, lo que les impide cumplir con responsabilidades diarias, y también la incapacidad de desarrollar relación afectiva significativa. ¿Qué caracteriza a la hipersexualidad? Existen impulsos o pensamientos sexuales intensos que aparecen con gran frecuencia y que no se pueden controlar. Hay una necesidad de mantener conductas sexuales para obtener placer y tras ellas sentir una mezcla de liberación y culpa. Hay uso de la sexualidad para tapar otros problemas personales, tales como el estrés, la ansiedad o la depresión. Presentan problemas para entablar relaciones estables y sanas y además presentan comportamientos como ansiedad, angustia, irritabilidad, insomnio y una necesidad imperiosa de recurrir frecuentemente a la actividad sexual. ¿Qué puede causar la hipersexualidad? En muchas ocasiones, debajo de esta adicción hay algún problema personal o de relaciones, ya sean sentimientos de vacío, depresión, falta de habilidades sociales, abusos sexuales en la infancia, trastornos de déficit de atención, trastornos de la personalidad, entre otros, que causan un gran malestar, por lo que se busca una vía de escape con la práctica del sexo. Con respecto al componente biológico, de la misma manera que pasa en el trastorno obsesivo-compulsivo, no se descarta que en la hipersexualidad puede existir un desequilibrio en los neurotransmisores a nivel cerebral y también actividad epiléptica en el lóbulo temporal, área que junto al lóbulo frontal desempeñan una labor en el control y la regulación del deseo sexual. También puede deberse a una baja autoestima, que cuando esto pasa, la persona busca ganar seguridad y reconocimiento a través de sus conductas sexuales. ¿Cómo se trata la hipersexualidad? Normalmente con terapias cognitivo-conductual, terapia dialéctica conductual, grupos de apoyo, terapia de pareja y marital y la medicación, como pueden ser los antidepresivos o si estos presentan un trastorno de bipolaridad o problemas hormonales, se les indican estabilizadores del ánimo y terapia hormonal, por ejemplo, antiandrogénica. Con respecto a la frecuencia sexual excesivamente baja, en este tipo de patologías existe actividad sexual escasa, una vez por mes o cada 2 a 3 meses de su vida. Esta puede presentarse tanto en hombres como mujeres. Y entre las patologías se encuentran el síndrome de pobre respuesta sexual, donde existe una falta persistente de interés por realizar ningún tipo de actividad sexual, y en esta no poseen regularmente pensamientos ni fantasías sexuales. El deseo sexual inhibido, donde la persona no comenzará ni responderá al deseo de actividad sexual en la pareja, manifestándose de esta manera un descenso o nada de lubricación en el caso de la mujer, dificultad para alcanzar la erección en el hombre, tensión a la hora de mantener la relación sexual y la ausencia de fantasías eróticas. Con respecto a la anorexia sexual, se diagnostica en personas en las que la ausencia de sexo es algo habitual, independientemente de quién sea su pareja, ya que suele responder más a una muy baja autoestima, una percepción negativa del propio cuerpo y la dificultad de expresar deseos sexuales e incluso sentimentales. La persona con anorexia sexual acostumbra a tener una percepción distorsionada sobre sí mismo. De ahí que sea habitual la dismorfia corporal, que es la percepción alterada, exagerada a menudo del propio cuerpo, la búsqueda de la soledad, con lo que evita las relaciones estables o las emociones intensas asociadas a las mismas, la obsesión por el perfeccionismo, el sentimiento de inferioridad o por el contrario los delirios de grandeza. Por otro lado, vive en un estado perpetuo de miedo al placer sexual, por lo que las pacientes muestran un pavor al contacto sexual, vergüenza hacia todo lo relacionado con el sexo, aversión extrema a las funciones corporales, juicios y actitudes intransigentes y agresivas sobre la conducta sexual. ¿Qué puede causar la frecuencia sexual baja? Normalmente se puede entre factores físicos y psicológicos. Entre los factores físicos encontramos las enfermedades crónicas, los medicamentos como pueden ser los antidepresivos o ansiolíticos, los cambios hormonales como por ejemplo la menopausia. Y con respecto a los factores psicológicos puede encontrarse el estado de ánimo, los problemas de pareja, ansiedad, estrés, baja autoestima. Normalmente el motivo de consulta de estos pacientes es que infieren no sienten la necesidad de interactuar sexualmente, por lo que traen problemas a su vida en pareja. Muchas gracias por su atención.